Bueno, entonces, la semana pasada estábamos empezando a hablar de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, habíamos dicho que esta es un área de las ciencias de computación en donde, pues, es particularmente un área de la inteligencia artificial, en donde lo que hacemos es buscar entender palabras, frases, en general texto, de una manera similar a la que los humanos lo entienden. Entonces se combinan modelamiento utilizando reglas lingüísticas del lenguaje humano y entonces esto involucra estadística, aprendizaje de máquinas y aprendizaje profundo de modelos para entender el significado completo. Entonces, estos métodos que vemos acá lo podemos aplicar a texto, lo podemos aplicar a sonido, lo podemos aplicar a diferentes formatos de lenguaje, ¿sí? Entonces, el primero que vamos a ver es el NLTK, que es una de las librerías de Python que hace esta parte del procesamiento. Entonces, esta primera herramienta se basa en tokenizar o en colocar como calificativos diferentes a diferentes palabras. Entonces habíamos hecho pues la lista y habíamos dicho pues la manera en la que se trataba cada una de las palabras. Entonces básicamente esto es lo primero que pasa. Entonces estábamos por acá en el inicio, listo. Entonces, ¿qué era lo que estábamos empezando a hacer? Era este archivo, creo. Entonces, lo primero que habíamos hecho era que habíamos cargado el archivo CSV, que este archivo corresponde a unas reseñas de Amazon de productos. Entonces, en este caso tenemos, no me acuerdo de qué tamaño era este archivo, ¿se acuerdan? Miremos de Amazon, Como de 200 megas. de 200 megas, bastante. Sí, mira, de 294 megas, son bastantes datos. Por eso se demora tanto. Entonces, bueno, habíamos dicho que para poder utilizar este primer paquete había que instalarlo, que es admiración pip install nltk, y entonces después importamos y decimos que descargar todo. Se demora un poquito, entonces de una vez, ya que estamos en esta, ¿cierto? Listo. Bueno, creo que no cargan todas, pero igual para este caso no importa mucho. Entonces, listo, ¿qué estábamos haciendo? Lo primero es que estábamos cargando las librerías que por defecto uno cargan, que son la Pandas para manejo de data frames, la NumPy, que es en el caso en el que necesitemos utilizar operaciones de matrices como si fuera MATLAB, Matplotlib, que es la de graficar, y, y Seaborn, que es como una versión más bonita de Matplotlib, pero pues también es para hacer gráficos. Y acá estamos diciendo pues de un estilo de uso particular. Bueno, entonces estamos cargando los archivos de Amazon Reviews, que fue el archivo que acabamos de cargar, que todavía está cargando. Ah, bueno, cargó un poquito, no importa. Lo que necesito es como nada más para mostrarles cómo funciona. Ah, mentiras. No, mentiras, saben que volvamos a cargarlo porque si de pronto para mostrarles las estadísticas y todo, sí puede ser mejor. Vamos a hacerlo. Yo creo que lo dejé interrumpir por lo otro que había hecho. Pero bueno. Entonces, listo.
Entonces, estamos mirando el tamaño del archivo, pues en este caso es muy chiquito, pues porque no lo deje cargar todo, pero pues ya lo vamos a cargar todo. Estamos diciendo mostrar, estábamos diciendo guardar solamente los, bueno, es que solamente estábamos haciendo el procesamiento para los primeros 500, entonces no pasa nada en realidad. Y estábamos mirando las columnas que se tenían. Entonces, habíamos mencionado que por ahora solamente lo que nos importa considerar en este momento es las columnas del puntaje, que a lo que se refiere es cuántas estrellas le dieron al producto, que va de 1 hasta 5, y pues la reseña como tal, eso es lo que nos importa. Entonces estábamos empezando a hacer un análisis exploratorio de los datos. ¿Esto a qué corresponde? Estábamos entonces, lo primero con lo que uno empieza a mirar, lo primero que uno empieza a mirar es cuáles son las columnas que tenemos. Entonces, para saber solamente los nombres de las columnas, escribo el nombre del dataframe.columnas. Entonces, tiene identificador de producto, tiene identificador de usuario, nombre de perfil, numerador de qué tan útil es, denominador de qué tan útil es, el puntaje, la hora que tiene que ver con la hora del sistema, el resumen y el texto que es como tal la reseña. Listo. Luego, ¿qué estábamos haciendo aquí? Lo que hicimos fue decir, bueno, no sé si esta la descompusimos para graficarla paso a paso, o sea, para que ustedes supieran cómo se sacaba cada parte, o no hicimos eso. ¿Quieren que lo hagamos o con esto así como está es suficiente? Yo creo Miren, que lo esta es la podemos hacer. gráfica. Que lo hagamos paso a paso, listo. Entonces vean lo que tenemos acá. Lo que dice. Bueno, entonces, vamos ejecutando. Vamos a definir. Encontrando el archivo, toca volver a eliminarlo. Volver a subir. Pasa a veces con estos archivos tan grandes. Vamos a actualizar. A veces pasa esto, la verdad. Pero pues hay otros métodos para hacer la carga de archivo y para buscarlos directamente de fuentes. O sea, hay muchas maneras de hacer eso. Lo que pasa es que por ahora no me quiero meter con más conceptos porque es mucho. Bueno, mientras esto carga les voy comentando para que no perdamos tanto el tiempo. Listo. Entonces cargamos el archivo. Luego, ¿qué estamos haciendo? Lo primero que estamos haciendo es que estamos contando los valores por cada una de la cantidad de estrellas y los estamos organizando por el índice. ¿Qué significa esto? ¿Va a cargar o no? Dando muchos problemas, no sé por qué.
Vamos a actualizar. Y entonces lo que estamos haciendo es ver la cantidad de revisiones entre esas 500 que seleccionamos inicialmente, cuántas estrellas tienen. Entonces es un primer análisis de los datos que tenemos. Normalmente cuando uno está, ¿Cuál? ¿Ya aquí en el aeropuerto? Sí, ya es que abrieron un pedazo, me dije, sí, sí, dame que me... normalmente cuando uno está aplicando estos métodos de minería de datos, lo que hace es que empieza a trabajar con un conjunto de datos pequeños antes de hacer la fase de deployment, que no me acuerdo cómo se llama en español, despliegue. Antes de hacer la fase de despliegue, que es la utilización del modelo para unos datos mucho más grandes. Entonces, todas estas pruebas normalmente se hacen en una cantidad de datos pues mucho más pequeña. Bueno, tenemos acá entonces. Bueno, otra cosa, no, pero nos tocaría leer los datos de afuera. De otro lado y sería un poquito más complicado. Intentemos hacerlo entonces con el otro archivo que tengo de este mismo que está acá. A ver si este sí se deja y si no, pues lo estoy explicando así. Igual esto todo ya está ejecutado, entonces no hay problema. Profe, yo, por ejemplo, subí los datos por código, porque así no me dejaba, ¿Cómo lo subiste, Diego? eh, pues, con dos líneas de código simplemente. ¿Cómo lo hiciste? Y Cuéntame. se las escribo en el chat. Dale, porfa. Sí, porque sí está como cansoncito esto. No sé, y la otra vez no Después, me había dado problemas esto. En fin, eso está. ahí la puse en el chat. Sí. Mira, ya cargó. Era nomás que Ah, ok, a veces pasa, está como te bien. digo. Pero igual, muy importante el aporte. Ah, listo, vale, utilizaste una librería que se llama de Google Colab directamente. Sí, esto es una librería para subir archivos que solamente funciona en Colab Google, entonces dejémosla por acá comentada, ¿listo? ¿Tuviste que Sí, señora. instalarla? No tuviste que instalarla. Ah, no, 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 señora. Entonces dejémosla acá comentada para que la otra gente la utilice por si tiene problemas. Entonces, en caso de tener problemas, al cargar el archivo, sí, listo. Entonces ya, dale muchas gracias, Diego. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Estamos diciendo que tomamos los 500 primeros, entonces sacamos las columnas en la parte del análisis exploratorio, que fue lo que vimos anteriormente, y entonces lo que íbamos a hacer era ver esta parte paso a paso. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Lo que queremos es hacer una gráfica de la cantidad de reseñas em, por estrellas, por cantidad de estrellas. Entonces tenemos de ese punto Ascore, ¿cómo se llama? Ascore solamente. Entonces aquí tenemos que la columna score es la que nos dice la cantidad de estrellas, listo. Entonces si queremos la cantidad de veces que se repite un valor que hacemos, decimos value count. Y aquí está, entonces de las 500 que sacamos, las 500 que separamos, tenemos que 5 de esas, perdón, 339 de esas son de 5 estrellas. De setenta de esos son de 4 estrellas y así sucesivamente con todos los valores. Listo. Si decimos punto sort index, que es lo que estamos haciendo, estamos diciendo básicamente que las organicemos en orden ascendente
por cantidad de, por el valor del score. Eso es lo que estamos haciendo acá, porque en este caso sería el índice. Listo, y ya. Y entonces después, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos diciendo que queremos hacer una gráfica tipo barra, que el título va a ser conteo de reseñas por estrellas, el tamaño de la forma y le estamos colocando una etiqueta en el eje X. Entonces, la cantidad de reseñas por estrellas. Y esta es la gráfica que estamos haciendo acá. ¿Listo? ¿Todo bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta esta parte? Sí, sí, señora. Sí, profe, de pronto, por ejemplo, si hay un dato que no tiene calificación, ¿cómo lo tomaría? Bueno, si hay un dato que no tiene calificación, lo mejor es que utilices los procedimientos que aplicamos antes. Si es que de este no me acuerdo si teníamos, creo que no. Pero entonces, por ejemplo, algo que puedes hacer es eliminar esos datos. ¿Te acuerdas como lo que hicimos en el procedimiento de las montañas rusas? En el Sí, ejemplo sí. de montañas rusas. Entonces tú eliminas esos registros y entonces ya no los consideras en esta parte. Ah, listo. Gracias. Dale, con gusto. Bueno, listo. Entonces ahora sí vamos a empezar a mirar lo básico de esta librería, que es la NLTK. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que estamos haciendo es tomar de esta lista que tenemos acá de 500 datos de las reseñas de Amazon, estamos tomando una cualquiera. Entonces dijimos, no, entonces la que está en el índice 50. Entonces la que está en el índice 50 era la de la avena que habíamos revisado, que dice, esta avena no es buena, ¿qué palabra habíamos usado acá? Como masatuda, no me acuerdo. Es muy suave y no me gusta. Las de Quaker son mejores. Es lo que está diciendo ahí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay un procedimiento que se llama tokenización, que lo que hace es que nos divide una oración que nosotros tengamos en diferentes componentes. Entonces, cuando hablamos de esta división, no mostremos todos acá, para que ustedes vean algo entretenido. Listo. Entonces, lo que hace esta función word tokenize no es solamente como hacer la división entre palabras por espacios y separación de puntos y de comas, sino que es un algoritmo un poquito más inteligente, porque miren que, por ejemplo, la palabra don't la está separando en dos partes diferentes, la está separando en do y nt, que es una negación. Entonces, el algoritmo es un poquito más inteligente que si nosotros lo quisiéramos fuera utilizar, por ejemplo, un ciclo para detectar puntos, comas, punto y coma, y además dividir las palabras por espacio. Bueno, entonces, esa es la primera parte de lo que hacemos. Tengo que hacer esa parte de tokenizar que corresponde a este procedimiento. ¿Listo? Bueno, voy a decir que 15. Solamente tomamos, no solamente miramos. No sé una palabra más castiza para decir tokenización. Me disculpan por el Spanglish, pero a veces como que uno no sabe en qué término utilizar para eso. Entonces, bueno, vamos a ver entonces cómo funciona la siguiente parte, que es del etiquetado. Esto se llama post-tag, que con lo que tiene que ver es con la manera entonces en la que se están categorizando cada una de las palabras a las que de las palabras y símbolos a los que ya les hicimos la tokenización. Entonces, por ejemplo,
¿Cómo lo hacemos? Le damos un nombre cualquiera a las duplas que ya vamos a tener de cada uno de los tokens que generamos con cada una de las etiquetas que asignamos. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra this. This, ¿qué significa? Este. Entonces, miren que acá se nos está colocando como DT. DT, ¿qué significa? Entonces, vamos a esta lista que yo les armé acá. DT dice que es un determinador. ¿Qué es un determinador? Es como un artículo. Si recuerdo bien. Sale. Bien. En términos de gramática, es una palabra modificadora que determina el tipo de referencia a un sustantivo o un grupo de sustantivos. Por ejemplo, las palabras un, una, el, la o todo. ¿Listo? Entonces, esos son determinadores. Entonces, por ejemplo, este, pues también entra acá. Luego tenemos, por ejemplo, la palabra oatmeal, que significa avena. La palabra avena nos aparece entonces etiquetada con NN. ¿Qué significa NN? NN significa un sustantivo singular. Luego la palabra is. Entonces nos aparece etiquetada con VBZ. Entonces, ¿qué significa VBZ? Dice que es verbo tercera persona en singular, present tense. Ah, bueno, en tiempo presente. Entonces sí, porque is sí es un verbo en tercera persona. Listo. Luego tenemos la palabra not. Les voy a decir solo algunas, pues porque acá nos quedamos todo el tiempo en la lista, pero como para que ustedes tengan una referencia de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos la palabra not. Entonces dice RB. Dice que RB es un adverbio. Revisemos en las otras que nos salió. Ah, bueno, en no también sale como RB. Y en no también. ¿Y R qué significa? Es un adverbio. En términos de adverbio, un adverbio es una palabra o una frase que modifica o cualifica un adjetivo. Entonces, adverbios podemos tener muchos. The word past is an adverb because it modifies which. Bueno, entonces estoy revisando y efectivamente la palabra not es un adverbio y es precisamente porque not si es una palabra que modifica, entonces sí tiene sentido en este caso. Bueno, sí. Lo que pasa es que uno no ve como not necesariamente de esa manera, pues no sé, yo por lo menos no soy lingüista, entonces no, digamos que mi percepción es un poquito diferente en este sentido, pero sí efectivamente not es un adverbio porque un adverbio en realidad significa una palabra que modifica el significado del, del verbo que la acompaña. Entonces, not good, efectivamente, ese not está modificando el good, porque entonces ya esta palabra cambia su significado como tal, ¿cierto? Bueno, JJ lo que significa es un adjetivo que significa algo grande. Tiene sentido también. Un punto, pues es un punto. It's significa lo que se encontró acá, un pronombre posesivo. Sí tiene sentido porque el contexto en el que está escrito acá
Mushy, it is mushy. Bueno, lo que pasa es que acá no colocaron el signo. Miremos qué pasaría en ese caso. Cuando hacemos la modificación de esta palabra, sería interesante mirar qué pasa. Hagamos una prueba como sí, por probar. Entonces, lo que pasa es que la palabra it sin apóstrofe es un posesivo y la persona que escribió acá la escribió sin el apóstrofe. Entonces, acá se le está dando es el significado de posesivo y no de otra cosa. Entonces, intentemos por acá a ver qué pasa. Hagamos una prueba como por detectar. Recuerden igual que todos estos algoritmos pues son heurísticos, entonces no son 100% completamente fiables, sino que es cuestión del tipo de datos que se ingresan, de la calibración del modelo, son muchos factores los que se tienen que tener en cuenta, listo. Entonces, tokenización de E por acá. Y entonces hagamos el tagueado con ese mismo, a ver qué diferencia arroja. A ver si en esa palabra y pues también genera alguna diferencia. Así como por experimentar, ustedes saben que es bueno uno hacer pruebas con diferentes datos. Entonces, ¿qué me pasó? Ah, bueno, es que yo dije TG, no dije TG acá. Listo, entonces acá sí tiene mucho más sentido, listo. Entonces, miren que uno a veces se puede encontrar también con estos casos en donde la palabra no está correctamente escrita por el usuario. Entonces, eso da también algunos márgenes de error. Miren que, por ejemplo, acá la división la hizo de una manera diferente, porque dijo entonces que esto era un pronombre personal y que el otro era la S, que a lo que corresponde es a un verbo en la tercera persona. Entonces fue una caracterización completamente diferente por no tener ese apóstrofe. ¿Listo? Bueno, entonces listo ahí. Esa era solo una pequeña prueba que quería hacer. Voy a comentar estas líneas de código pues, para que ustedes la tengan en cuenta por si quieren hacer una comparación o si quieren hacer pruebas. Bueno, entonces veamos ahora. Listo, volvamos a lo que estábamos. Bueno, y así sucesivamente entonces con todas las palabras, a cada una se etiquetó de una manera diferente. Bueno, entonces una vez ya tenemos este procedimiento hecho, ya le podemos aplicar diferentes algoritmos para entonces aplicar análisis de sentimientos, que pues es como el objetivo de esta parte, lo que quiero hacer. Yo creo que sería bueno como clarificar aquí en esta parte que estamos haciendo es análisis de sentimientos. Vamos a usar Bader y Robert. Listo. Entonces, este es el primer tipo de análisis que vamos a utilizar hoy. ¿Qué es Bader? Bueno, es chistoso porque hoy es mayo 4. Pero bueno. Entonces, nuestro propósito aquí es hacer el análisis a partir de las etiquetas que le dimos a las diferentes palabras para entonces calcular si el comentario que nosotros tenemos es positivo, neutro o negativo.
Entonces, ¿cuál es la aproximación que hace este algoritmo que es Vader? Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, el significado de Vader es bueno, entonces de aquí viene el significado del término Vader. ¿Cómo funciona? Básicamente, lo que hacemos es que a partir de la generación de un diccionario, que este es como la especie de diccionario que se genera, lo que hacemos es que lo que vamos a hacer es que cada palabra va a tener un puntaje diferente de acuerdo a estas etiquetas y después y a partir de otros análisis que hace este algoritmo Vader. Y entonces a partir de esto nos da diferentes puntajes para negatividad del comentario, neutralidad, positividad, y este algoritmo en particular tiene uno que se llama compound, ¿cómo se dice compound? Compuesto, y un valor que se llama compuesto. Entonces, aquí se utiliza una aproximación que se llama de bolsa de palabras. Entonces, se toman las palabras que se tienen, se eliminan las palabras de subwords, que serían como, por ejemplo, entre las que tenemos aquí, palabras que tenemos aquí, pueden ser subwords. Por ejemplo, pues no se consideran los puntos, las comas, todo este tipo de símbolos. Y cada palabra se puntúa y se combina en un puntaje total. Entonces, para poder hacer eso, nosotros lo que hacemos es que tomamos de NLTK un módulo que se llama sentimientos y de aquí, entonces, lo que hacemos es cargar un analizador de intensidad de sentimientos. ¿Esto para qué? Para que entonces nosotros podamos hacer la predicción de cuál es la entonación que la persona que está escribiendo un texto está utilizando. Entonces, ¿en qué caso se utiliza esto? Pues básicamente el Vader es un algoritmo que nosotros utilizamos que está sobre todo centrado en predicción de sentimientos para comentarios en redes sociales. Ese es como el origen. Y tiene la particularidad de que es un algoritmo no entrenado. Entonces no necesita un entrenamiento previo para funcionar, sino que de acuerdo a las etiquetas que recibe cada una de las palabras, entonces te da un puntaje. Eso es básicamente cómo funcionan. ¿Recuerdan qué significaba entrenar un modelo? ¿Recuerdan ese término? ¿Qué significa entrenar un modelo? Cuando estamos, por ejemplo, haciendo una regresión lineal, que decíamos, bueno, dividimos los datos en entrenamiento y prueba. ¿Qué era eso de entrenamiento? ¿Recuerdan esa parte? No, no idea. Dani, pues
Yo me acuerdo que entraban unos, pues tenían como algunos datos de entrada que eran, pues si no me acuerdo mal, era una muestra, o sea, no eran todos los datos, sino que era una muestra y por eso usábamos incluso una semilla para que siempre cogiera como la misma muestra y de acuerdo a eso entrenábamos los datos, o sea, mirábamos cuánto daba para esa regresión lineal y ya luego sí lo dejábamos como de resultado en una nueva columna. Y entonces después, entonces lo que hacíamos, eso muy bien, Valentina. Entonces, lo que hacíamos era que ingresábamos al modelo esos datos que tú mencionaste, para entonces hacer como el ajuste de ese modelo, ¿cierto? Y después lo que hacíamos, después de ya tener ese ajuste, lo que hacíamos era probar con otros datos, ¿cierto? ¿Recuerdan esa parte? Sí, Entonces, por ejemplo, hacíamos, a veces, por ejemplo, cuando estamos viendo esa parte, vimos que dividíamos los datos, el 100% de los datos, entre que un porcentaje fuera de entrenamiento y la otra parte fuera de prueba. De pronto recuerdan eso un poquito. Bueno, mucho. El resto recuerda que estuvieron en esas. Yo sí, más o menos lo recuerdo. Bueno, bueno. Pero entonces a eso nos referimos. Los datos de entrenamiento son como los del ajuste del modelo. Entonces, por ejemplo, este tipo de algoritmo que tenemos acá no necesita esos datos como para preentrenarse antes, sino que directamente cada una de las palabras ya tiene como una puntuación predefinida de acuerdo a las etiquetas. Y entonces a partir de eso se hace el cálculo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué más datos les cuento del PIB que les puedan servir? Ah, bueno, por ejemplo, este algoritmo, una ventaja que tiene es que consume menos recursos a comparación de algoritmos de aprendizaje de máquinas como tal. Entonces es un modelo muy eficiente, pero ¿cuáles problemas tiene? Mm, ¿Qué les puedo contar de este? Por ejemplo, detectar el sarcasmo con este tipo de algoritmo, no. Pero vamos a ver unos que sí sirven, por ejemplo, para detectar sarcasmo en los comentarios. ¿Qué más les digo de este? Mm, mm. Yo creo que por ahora es. Entonces, miren lo que significan estos datos. Entonces, listo, lo primero que hacemos es que hacemos esta carga del analizador de sentimientos. Lo que queremos hacer en esta fase es que queremos detectar si las emociones de las personas en los comentarios son positivas, negativas o neutrales. Teniendo en cuenta también la calificación por estrellas que dio cada uno de los usuarios de acuerdo a la reseña. Listo. Este otro es simplemente una barra que estamos poniendo para ver cómo van cargando las cosas, porque a veces estos procedimientos como que se demoran mucho, entonces esto es como para que sepamos en qué vamos. ¿Sí? Y entonces acá lo que estamos haciendo es que estamos utilizando este objeto que es para análisis de sentimientos, lo estamos guardando en esta variable CIA. Entonces, ¿cómo lo manejamos? La manera entonces de manejar para ver cómo se cataloga un comentario es que escribimos el nombre que le dimos, el nombre del objeto, en este caso poesía, punto, puntaje de polaridad y entre comillas colocamos el comentario o colocamos el texto que queramos analizar. ¿Listo? Bueno.
Entonces, ¿qué son los valores que nosotros tenemos acá? Tenemos entonces que negativo, pues es un valor que va, estos valores van de 0 a 1, y entonces pues acá aparece un puntaje. Neutral también es un valor que va de 0 a 1. Positivo también es un valor que va de 0 a 1, y compound es un valor que va de -1 hasta 1. Entonces, ¿qué pasa? La categorización que nos está dando el Vader es que el comentario es en su mayoría positivo. Y este compound es un valor extra que tiene este algoritmo que no tienen los demás algoritmos, que es como un puntaje agregado que, por ejemplo, en estos casos en donde el valor aparece el de neutralidad aparece muy alto, pues nos permite entender, por ejemplo, que va más hacia lo negativo el comentario en lugar de a lo neutral. Entonces sí es un poquito más complicado entender este compound, pero básicamente lo que significa es lo siguiente. Cuando, por ejemplo, en este comentario, que es el del ejemplo, el comentario del ejemplo es el de la avena, recuerden. Que es este de acá, que teníamos acá, lo voy a colocar ahí como comentario. Es este comentario. ¿Listo? Entonces decía que la avena no era tan buena, entonces que suena como negativo, pero utiliza palabras como no es tan buena, o sea, no dice la avena es mala, entonces por eso en este caso está quedando con un puntaje más neutral que negativo. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, estos dos dan un total de 1. Pero entonces, este es un puntaje agregado, que es un valor que calcula también el algoritmo, y miren que como está apareciendo como menos, entonces esto lo que nos está diciendo que el comentario pues es más negativo que neutral en términos generales. No sé si me estoy haciendo entender hasta acá, esta parte. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que comente algo? Pregúntenme si quieren preguntar algo. ¿O continúo? Profe, yo creo que está todo súper claro hasta ahora. Ah, bueno, listo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí estamos diciendo, estoy muy feliz. En este caso, el puntaje dio positivo, tiene una neutralidad de 0.318, y en el compuesto da un valor positivo, lo que significa que el comentario sí es bastante positivo. A comparación de este otro comentario que dice, esta es la peor de todas las cosas. Entonces, vemos que el puntaje neutral es de 0.54, el negativo es de 0.45, pero pues este puntaje agregado da de -64. Entonces sí es bien negativo el comentario, ¿sí? Entonces básicamente esto es lo que estamos mirando. El puntaje normal más el puntaje agregado, que es donde dice acá compound, que significa compuesto. Listo. Entonces lo que estamos haciendo, en esta parte lo que estamos haciendo es que estamos aplicando este puntaje de polaridad a todos los datos que tenemos en el documento, pues a los 500 que separamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Pues acá lo estamos colocando de esta manera, pues para que nos aparezca la barra de incremento, pero pues esto es como para que veamos la manera en la que va avanzando el procedimiento, pero pues esto no es necesario. Y entonces, lo que estamos haciendo es que estamos etiquetando estamos creando este diccionario acá, res que está vacío. Ay, espérenme que otro compañero se va a conectar. Un momentico. Otro compañerito se va a conectar. Mm. Un momentico, qué pena. Listo. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo entonces que el identificador, dos puntos, el valor de polaridad, los valores de polaridad, y entonces acá lo que estamos haciendo es que lo estamos convirtiendo otra vez a un data frame, y aquí estamos juntando entonces estos datos que generamos acá, que fueron estos 4 que tenemos acá, el identificador, el valor de polaridad negativa, neutral, positiva y compuesta, y lo juntamos entonces con esa base de datos que teníamos anteriormente. Eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Entonces estamos utilizando un merge. ¿Cómo funciona un merge? A lo que corresponde es a la que está acá, datos Vader más datos DF en un solo data frame. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Bueno. Entonces, ya esto es lo que tenemos hasta acá. Lo estamos juntando. ¿Entendimos esta parte todos bien? Hasta acá. ¿Quieren que repita alguna parte de esto? Yo no entendí muy bien ¿Qué parte? el ciclo for, o sea, cómo se recorre la barra como tal. Bueno, Y pues entonces, los parámetros que recibe la función TQDM. No, no. Ok. sacamos la impresión de... Te van a quedar muchos, pero dámelo. Mira. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos nosotros, bueno, es que este iterrose es un método especial que nosotros tenemos acá en Python. Entonces, básicamente lo que tenemos en esta parte es que estamos recorriendo, este es un método como para recorrer cada fila. Aquí lo que estamos diciendo es recorrer todas las filas hasta la última, desde la primera hasta la última. Eso es lo que estamos diciendo acá.
Este TQDM y TROWS es solamente para que muestre esta barra. Entonces, esa es una adición que se está haciendo ahí. Sí, pero pues no es nada así como, pues que afecte el código como tal. Lo que nos importa es esta parte, que estamos diciendo que se recorran todas las filas desde la primera hasta la última. Eso es todo hasta ahí. Y luego lo que estamos diciendo acá es que vamos a llamar la fila en la columna texto y la fila en la columna identificador, respectivamente text y myID. Eso estamos haciendo ahí. Entonces, como estamos diciendo que por fila, con este iterRows, lo que hacemos es que cuando decimos que por fila, lo que estamos diciendo aquí en realidad es DF en la posición 0, luego en la 1, luego en la 2, luego en la 3, y así sucesivamente hasta que llegamos a la última. Entonces, esta es una manera, como cuando utilizamos este iterRow, una manera reducida de hacer esto, ¿sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, sí, señora. Bueno. Y entonces después, ¿qué estamos haciendo? Como es un diccionario, porque lo inicializamos así, recuerda que así inicializamos un diccionario vacío. Entonces lo que estamos haciendo acá es que estamos creando cada vez un nuevo registro diciendo que la clave va a ser myID y el valor va a corresponder a los puntajes de polaridad que se presentan de esta manera. Entonces, cada vez se colocan estos dos valores acá. Entonces, en este caso está empezando al 1, yo creo que es por el iterRows. Itera como un poquito diferente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos colocando un identificador. Esperen, pero row ID era qué valor. Esperen, revisemos acá para que vayamos a la fija. Ah, sí, miren, es que el ID en las reseñas, cada identificador, pues el primer identificador es el 1. Entonces, por eso está colocándose acá el 1 en en la primera clave del diccionario. Entonces, lo que estamos haciendo es colocar cada una de los identificadores y cada una de las reseñas, 2 puntos, los puntajes, así como vienen cuando aplicamos esta función que es puntajes de polaridad. ¿Estamos bien hasta esta parte? Sí, señora, ya entendí. Dale, listo. Y entonces Gracias. digo este también, dale con gusto. ¿Este también? Lo 3. Pues ahí, ¿qué es lo que hace Merge como tal? ¿Qué le hace al data frame? Listo. Esta es una operación que se utiliza en bases de datos en general. Y entonces lo que estamos haciendo en este caso es que estos datos que nosotros generamos acá, que convertimos en un diccionario, lo que estamos haciendo primero que todo es que lo estamos transformando en un data frame. Y lo estamos guardando en la variable faders. ¿Sí? Luego, ¿qué estamos haciendo? Luego, en esta parte, lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que vamos a agregar el índice. Y el índice va a corresponder a y D. Listo. Entonces, este es un data frame separado que estamos generando a partir del diccionario que creamos en el paso anterior. ¿Listo? ¿Está bien hasta acá? Hasta este pedacito, línea 4. Sí, está bien.
¿Entienden todos hasta acá? ¿O quieren que repita algo hasta esta parte? ¿Quieren que repita algo hasta esta parte? ¿O continúo? Cuéntenme, chicos. ¿Continuamos? ¿Qué hacemos? Sí, profe, podemos continuar. Vale, está bien. Y Entonces, pues aprovecho para recordarles la asistencia. Disculpen. recuerden eso, anuncios parroquiales. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta parte? Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos juntando esta tabla que tenemos acá generada, este data frame, y lo estamos juntando con DF. ¿Qué es DF? Pues esa tabla inicial que teníamos, esta de acá. Esta tabla inicial de acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que juntamos por la derecha la primera tabla, por eso estamos diciendo acá how left. Entonces juntamos esta que sacamos acá primero y al lado le colocamos la de F, que es la completa, ¿sí? Entonces eso fue lo que hicimos acá. De pronto para puntualizar en esta parte, yo no sé si les dejé un documento de esto anteriormente o no, pero si no, pues entonces yo les complemento con esta parte que serían esas operaciones para unir tablas. Esto ya tiene que ver mucho más con manejo de base de datos como tal. Listo, entonces eso es básicamente lo que estamos haciendo acá. Entonces por eso nos queda que la tabla Vaders o el data frame Vaders queda así completo. Con estos valores del puntaje de polaridad adicional a todos los datos que teníamos inicialmente en el archivo CSV. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Todo bien? Voy a asumir que es un sí. Si no me dicen. Más o lo que sea que tengamos que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un análisis de cómo está dando este porcentaje, este valor de compound, o sea, el valor compuesto que sería el puntaje adicional que calcula el Bader. Entonces estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo una gráfica en donde el eje X corresponde al puntaje y el eje Y corresponde a ese puntaje agregado. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con los valores totales de puntaje, los valores, estos serían los valores promedio de los puntajes y cuánto están dando. Entonces, por ejemplo, ¿qué notamos? Que cuando el puntaje es 1, este valor compuesto es negativo más o menos hasta punto, ¿qué será esto? Como punto 15 por ahí, menos punto 15. Mientras que para los demás, pues son valores más positivos y a medida que son más estrellas, pues este valor de valor compuesto es muchísimo más alto. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una gráfica de todos los 4 componentes del puntaje de polaridad, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta es una forma de hacerlo que es para colocar 4 gráficas que estén juntas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Creamos
dos variables, una que es pic, que corresponde a la figura como tal, a la figura completa, y a XS, que a lo que se refiere es a cada uno de los componentes que va a tener la figura. Acá lo que estamos diciendo es que la manera en la que queremos que quede la figura distribuida es 1 por 4. ¿Qué significa una matriz de 1 por 4? Una matriz de 1 por 4, ¿de cuánto es? ¿Qué significa este 1 por 4? Una columna, Una cuatro fila filas. y 4 columnas, no. Una fila y 4 columnas. Eso, recuerden que la primera dimensión se refiere a la cantidad de filas, la segunda dimensión se refiere a la cantidad de columnas. Y esto pues ya se refiere al tamaño que le queramos poner pues a las figuras. Entonces yo, por ejemplo, dije, de 12 por 4. Entonces lo mismo. 12 por 4 es el tamaño como tal. Luego, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando la librería Seaborns para hacer una gráfica de barras. Decimos que los datos corresponden a Vaders, que X corresponde a la columna de puntaje, Y corresponde a la columna positiva, y entonces que lo vamos a colocar en la primera posición, y por eso acá se nos generó la de positiva. Luego estamos diciendo lo mismo, pero con neutral, entonces por eso me queda acá, lo mismo con negativa y por eso me queda acá, y lo mismo con la compuesta y por eso me queda acá. Luego le colocamos los títulos a cada una y decimos que el layout, miren lo que pasa cuando yo comento este plt.layout. ¿Qué pasó aquí? Que se están sobreponiendo unas gráficas con las otras. Entonces, cuando utilizamos este comando, nos quedan juntas, pero separadas, es suficiente. ¿Sí? Entonces, es como para que quede más bonito este comando. Y este show es bueno ponerlo porque a veces, sobre todo cuando manejamos varias gráficas, a veces no se muestran por defecto, entonces es bueno acostumbrarse a colocar este punto show cuando estamos graficando. Bueno, ¿qué notan ustedes en cuanto a estas gráficas de barras en positivo, neutral y negativo, que son las que no hemos analizado? ¿Qué notan ustedes acá? Recuerden que los números de 1 a 5 se refieren a la cantidad de estrellas que se les han dado a los diferentes productos. ¿Qué notan ustedes entonces acá? ¿Qué notan en esos valores? Que por ejemplo en la positiva, pues entre más punta de estrellas, mejor es la polaridad, es más alta. Y en la negativa, es al contrario. Y aplica bien. ¿Y en neutral qué pasa? ¿Notan ustedes qué pasa? Independientemente del número de estrellas, la polaridad es casi la misma. La neutralidad está muy alta. En la neutralidad, sí. Eso, o sea que como que no hay un factor como tan decisivo que nos diga algo, esta variable neutral. Porque miren que, o sea, no, como para discernir algo a partir de esta, no. Miren que básicamente a partir de la positiva, la negativa y la compuesta es que estamos logrando deducir esta parte. Listo. ¿Estamos bien hasta acá con lo que llevamos? Vimos más o menos cómo funciona, cómo se puede utilizar.
Entonces, por ejemplo, esto ustedes lo pueden utilizar para cualquier conjunto de datos que tengan. Pero si tienen datos en español, ahorita más adelante les muestro cómo manejan los datos en español o en otro lenguaje diferente a inglés. ¿Listo? Bueno, continuamos con el otro modelo, con el Roberta. ¿O quieren preguntar o comentar algo del Vader? Aproveché que estoy escribiendo. Your significant. ¿Continuamos? ¿Listo? Por mi parte, sí. Ese momento está claro. Está como silenciosa la gente hoy, ¿cierto? Bueno. Entonces, listo. Tenemos, entonces, una página que se llama Hugging Face. Esta página es podemos decir que es como una comunidad que hay de inteligencia artificial. Entonces, en esta comunidad uno fácilmente encuentra datos, encuentra modelos, encuentra librerías, encuentra muchos elementos que puede utilizar para el manejo de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, este modelo que vamos a utilizar ahora, que es el Roberta, no tengo muy clara la referencia como tal, pero esta librería que vamos a utilizar acá, que es la Transformer, sí es extraída de ahí. Entonces, ¿a qué corresponden estas siglas, Roberta? Entonces, tenemos inicialmente un modelo, que este modelo se llama como el primero que se generó de este tipo, o el más popular, fue este modelo BERT. Entonces, ¿cómo funciona este modelo? Entonces, este modelo es un modelo preentrenado que, entonces, bueno, particularidad de este con respecto al otro, que el Vader no necesitaba preentrenamiento, sino que dependiendo de las etiquetas que tuviera cada una de las palabras, pues se sumaban los puntajes. En este caso, entonces, lo que tienen estos dos modelos es que sí necesita unos datos que se cargan inicialmente para hacer esa fase de entrenamiento y a partir de eso, entonces, se realiza
la clasificación de los puntajes para el análisis de sentimientos. Listo. Entonces, diferencias entre Bert y Roberta. Que Roberta es como una mejora de Bert y tiene la particularidad, digamos que la particularidad más importante es que Roberta está entrenado a partir de 160 gigabytes de datos de texto, mientras que Bert está entrenado a partir de 34 gigabytes. Entonces, en ese sentido, el Roberta tiene más, digamos que sí, es mucho más robusto en ese sentido porque fue entrenado con una mayor cantidad de datos. ¿Qué más decimos de esto? Bueno, a partir de Bert han salido varios. Bueno, en realidad hay varias líneas de trabajo a partir de estos transformadores, que es como la librería base a partir de la que salieron estos modelos. Entonces, de la librería base, que es los transformadores, tenemos GPT, GPT-2, que pues ustedes ya lo conocen, está muy de moda. Tenemos TS y tenemos BERT, que a partir de BERT se desprenden tres, que son Roberta, Albert y Distelbert. En esta parte solamente vamos a ver Roberta como para que tengamos una idea de cómo es que funciona. Bueno, diferencias de este Roberta a comparación del Vader. En el Vader lo que tenemos es que se le da una etiqueta a cada palabra y a partir de eso se calcula el puntaje. En el caso del Roberta es un poquito más inteligente porque, por ejemplo, sí es posible detectar sarcasmo y puedes detectar como emociones que no se obtienen tan fácilmente solamente de las palabras, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que estamos haciendo es que estamos instalando la librería Transformers y estamos importando la librería. Entonces, como les decía, esta librería fue desarrollada a partir de la comunidad de Hugging Face, que es la comunidad de inteligencia artificial que les mencioné antes. Bueno, entonces vamos a cargar estos tres módulos, dos a partir de Transformers y esto es básicamente para que nos quede como más suavizada pues los datos que vamos a generar. Entonces, miren, lo primero que tenemos es un tokenizador, que es lo mismo que hicimos en el de ahora, que es para hacer la división de los diferentes elementos en el texto en diferentes elementos. Bueno. ¿Qué pasó? Modelo, yo no voy a definir modelo por acá arriba. Yes. Listo. Entonces lo que estamos haciendo acá es que estamos haciendo esta fase de preentrenamiento diciendo que el modelo es igual a estos datos que estamos cargando a partir de la página de Hugging Face. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es que estamos extrayendo los datos, unos datos de entrenamiento que corresponden a unos datos de Twitter a los que se les va a aplicar el análisis de sentimientos. Entonces, estamos haciendo la base de entrenamiento con estos datos que están acá. Luego, ¿qué estamos haciendo?
estamos haciendo la parte de tokenización y estamos haciendo la parte de clasificación. Entonces, cuando decimos model acá, lo que tenemos tenemos una cantidad de palabras embebidas, tenemos estos datos que corresponden a las características. Bueno, pero entonces en realidad en esta parte lo que se está haciendo es que se está haciendo una clasificación de todos los términos dentro del modelo. Eso es lo que necesitamos saber hasta ahora. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Vamos a analizar para el ejemplo que estábamos manejando ahora, que el ejemplo era el de la avena. ¿Dónde está el ejemplo de la avena? Este que está acá. La manera en la que se comportan otra vez el modelo anterior y este. Entonces, miren, el ejemplo que estábamos manejando era este de la avena. Entonces, ¿qué habíamos visto? Que cuando ejecutamos el puntaje de polaridad utilizando Bader, nos daba que de negativo tenía 22, de neutral 78 y de compuesto menos 54, y por eso entonces determinábamos que era mucho más negativo que positivo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos lo mismo utilizando el Roberta? Entonces, tenemos este detach con numpy. Básicamente esto siempre lo vamos a utilizar de la misma manera. Lo único que le vamos a cambiar cada vez es cuál es el dato de entrada que le vamos a introducir. Entonces, le modificamos el dato de entrada que va a corresponder a la cadena que queremos analizar. Y entonces, miren que a diferencia del modelo anterior, tenemos igual valor de negatividad, de neutralidad y de positividad, pero no tenemos un porcentaje compuesto, por lo cual entonces la suma de los tres nos debería dar un 1, que corresponde al 100%. Entonces, si ustedes se fijan acá, es claramente, nosotros podemos ver que claramente el puntaje que tiene este comentario, puntaje que nos está dando el Roberta, es que el comentario pues es bien negativo, lo cual tiene sentido dado el contexto del comentario, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia que vamos a tener acá cada vez que queramos aplicar este algoritmo. Entonces, básicamente, utilizan este mismo código y lo que le cambian es el dato acá en el tokenizer que le quieran colocar. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ¿cómo vamos hasta esta parte? Vamos viendo las diferencias que tiene un algoritmo con el otro. Meterme todo bien hasta acá. Sí, sí, señora. O sea que es más preciso Roberta, pues hablando en ese caso de, pues de esa reseña.
¿Cuál es el problema? El problema es que, como este sí es un algoritmo de aprendizaje de máquinas, que tiene su fase de preentrenamiento y que tiene sus predicciones y demás, entonces es un algoritmo que demora mucho más en ejecutarse a comparación del anterior. Ventaja de Bader es que funciona muy rápido. Entonces, son diferentes ventajas. Mientras que en este caso sí tiende a ser mucho más preciso y, por ejemplo, detecta sarcasmo. No sé si nosotros, no hemos hecho todavía ejemplos de eso. Ahorita hacemos ejemplos con sarcasmo para que ustedes vean. Listo. Entonces, por ejemplo, esa es una particularidad que tiene. Como es un modelo de aprendizaje de máquinas, entonces lo que pasa es que sí puede hacer esa detección de, digamos, ciertas emociones que no se pueden percibir únicamente analizando las palabras aparte. Entonces es mucho más preciso en ese sentido. Pero pues como siempre en estos problemas, cuando manejamos muchísimos datos, el problema que tenemos que pensar es, bueno, de acuerdo a la información que tengo, ¿es mejor que gaste más tiempo o es mejor que, o sea, que gaste más tiempo y llegue a unas predicciones muy, muy precisas o con que sean lo suficientemente buenas, pero muy rápidas es suficiente? Entonces ese es el problema que tenemos con estos problemas que son tan grandes. Y por eso todos estos algoritmos son del tipo heurístico, porque no vamos a llegar, no podemos decir que vamos a llegar a soluciones que sean 100% las óptimas o las mejores de todas, sino que vamos a llegar a soluciones lo suficientemente buenas y entonces ya podemos comparar diferentes métodos de acuerdo a los resultados y de acuerdo a los diferentes, de acuerdo a los resultados y de acuerdo a los tiempos que se demora cada uno. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que analizar nosotros. ¿Listo? Miren, por ejemplo, todo lo que se está demorando esto analizando solamente 500 datos, mientras que en el otro eso puede una, ¿cierto? Miren que se ha demorado ya más de 3 minutos. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar nosotros. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? En esta parte estamos haciendo básicamente lo mismo que en el anterior. La diferencia es que estamos agregando una excepción, que sería esta parte de try y except, en donde lo que estamos diciendo es que si se está demorando muchísimo el programa para encontrar la solución, pues simplemente diga pues que no lo puede encontrar y ya, y que pase a lo siguiente. Esa es como la diferencia más importante. Pero en realidad esto lo van a seguir utilizando de la misma manera. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos agregando en la misma parte el puntaje de Bader y el puntaje de Roberta. Y entonces finalmente lo que estamos haciendo es que igual acá estamos agregando, imprimamos acá. Qué feo. Allá. Listo. Finalmente lo que estamos haciendo acá es que estamos agregando a la tabla entonces ya los dos puntajes obtenidos por los dos métodos que estamos generando acá. Entonces aquí lo que hacemos es que generamos el diccionario, pero pues ya no solamente con estos 4 valores, sino que con 7 valores, que serían los 4 de un método y los 3 de otro. Y los estamos juntando en una sola tabla, pero miren que es el mismo procedimiento del de ahora. ¿Sí? Entonces quedamos ya no con estas 4 columnas adicionales, sino con las 7 adicionales. ¿Listo? Pero miren la demora, 3 minutos 45 y apenas 500 datos. Mucho más lento. En el otro más o menos, ¿cuánto se demoraba en el Bader cuando le aplicábamos esto a los otros datos? Más o menos. ¿Qué recuerdan? ¿Era como de 1 o cuántos segundos más o menos?
¿Recuerdan el Bader cuánto se demoraba más o menos? Una idea. Ejecuto. No, como solo un segundo. Como un segundo. Imagínate. Entonces esa es la cuestión. Siempre peleamos con eso en estos métodos. Calidad de solución versus tiempo de ejecución. Ya cada problema requiere un tipo de procedimiento diferente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces acá lo que estamos haciendo es el pair plot con las 7 variables, con las 6 variables que calculamos ahora, que era negativo, neutro y positivo para ambos métodos, Bader y Rover. Y acá simplemente estamos diciendo que hue va a ser score, o sea que el color con el que vamos a pintar los datos va a ser puntaje. Y acá estamos escogiendo una paleta que corresponda a colores que sean muy diferentes entre sí, como para que podamos ver mucho mejor. Pero pues esto también lo utilizan exactamente igual, lo que cambian es las variables acá y el matiz, que es pues dependiendo de qué es lo que se quieren que se vea reflejado en colores. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos notar en esta gráfica? Pues las correlaciones no son así como tan súper marcadas que digamos, un poquito como muy distribuido. Pero a ver, entonces en el primero que tenemos Bader negativo, que sería este de acá, que va desde cuánto hasta cuánto, desde 0 hasta como 4, como 5 por ahí. ¿Qué podemos notar entonces acá? Ah, bueno, tenemos además que considerar lo siguiente, y es que los puntajes están dados en estos colores. Una estrella corresponde a azul, 2 estrellas corresponde a naranja, 3 estrellas a verde, 4 estrellas a rojo y 5 estrellas a 5. Entonces, ¿qué podemos notar acá en el Bader? Con respecto al puntaje negativo. Puntaje negativo para revisiones de 5 estrellas. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué notan ustedes con respecto a la manera que están distribuidos los datos? Recuerden que esta es la distribución de los datos. En las de 5 estrellas, que es el morado. Vean que la mayoría de las de 5 estrellas tienen un puntaje negativo que es muy bajito. Que miren que está como por acá. O sea que más o menos la mayoría de los datos están como .2 en negativo. ¿Qué valor era este? Sí, como .2. ¿Qué valor es este? Es como por acá, por esta línea. O es menos. Sí, sería como por acá alrededor de 1 y, perdón, de 0 y de 0.0 algo. Son los valores negativos para las revisiones de 5 estrellas, pero igual hay una buena cantidad de datos que se encuentran en esta parte, o sea, hasta antes del .2. ¿Sí? Lo cual tiene sentido con lo que miramos ahora, ¿cierto? Luego las neutrales, pues lo que habíamos hablado anteriormente, todos los datos están muy distribuidos en el neutral. Cuando hacemos el análisis de los valores neutrales, la mayoría de los valores que se presentan en la reseña de los 500, pues están muy distribuidos como acá
¿Entre qué valores son estos? Sería la segunda y la cuarta. Que serían como siempre, 0.5 y 1. Sí habíamos visto que la mayoría de valores eran muy altos en neutro, ¿cierto que sí? Para todas las revisiones. Por lo que vimos en la gráfica de barras, ¿recuerdan? Miren esto. Aquí quedó. En esta gráfica de barras, ¿se acuerdan de esto? Que todos los valores eran como muy altos. Sí, Entonces, eso es lo que nos está mostrando esa gráfica de distribución. Y negativos, vean que en 5, que los valores son muy bajitos, miren. Dani, Entonces, pero entonces, pues por ejemplo, esas gráficas, ¿cuál es mejor, las primeras de barras o esas que esas de distribución? lo que pasa es que son para diferentes cosas. Porque, por ejemplo, acá tú lo que más buscas es si hay, o sea, de qué manera hay covarianza entre diferentes datos. Mira que, por ejemplo, acá no hay como tanta claridad entre los datos. Entonces, depende. O sea, tú lo que tienes que hacer es aplicar diferentes tipos de análisis exploratorios a tus datos porque uno, pues a veces no sabe qué es lo que se va a encontrar. Entonces, a veces uno se encuentra este tipo de relaciones entre unas gráficas y las otras. Y a veces uno se encuentra en estas gráficas también que hay correlaciones que están muy fuertemente marcadas, como en otras no. Entonces, yo creía que más bien, dependiendo de los tipos de datos y dependiendo del análisis que vas a realizar, pues utilices varios tipos de gráficas y pues dependiendo de los resultados que encuentras, pues ya vas como generando tus conclusiones. ¿Sí me hago entender? Depende como de cada caso en particular. Ah, listo, Dani, sí. Dani, eso se podría decir que es como categórico por lo que era o no, o es numérico. Por lo que era que, Pues como que era de 1 a 5. Entonces son como categorías, ¿no? en este caso sí serían categorías, porque son del 1 al 5, ajá. Entonces las categorías son las que se marcan en diferentes colores, ¿sí? Ujú, Ah, bueno, Dani, muchas gracias. con gusto. Entonces miren la diferencia, o sea, esta sí es una diferencia que pues vale la pena mirar y es la manera en la que están distribuidos en los 3 indicadores de Roberta. Miren que el rango de posibles valores en la negativa pues son mucho más reducidas, al igual que en los neutrales y al igual que en los positivos. Entonces miren que acá podemos ver que sí hay mucha más precisión con este Roberta. Porque miren que la forma de campana pues no es tan amplia como en estos casos que nosotros vemos acá. Lo que indica que la mayoría de los datos están en un rango más pequeño y entonces hay mucha más precisión en esto que se está, pues en estos resultados que se están obteniendo para para las diferentes categorías que se referirían a las diferentes cantidades de estrellas. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Sí? Bueno. Hay otras cosas que podemos hacer también. Y es, por ejemplo, que nosotros podemos hacer consultas. Entonces, por ejemplo, queremos decir, bueno, yo quiero saber en las revisiones de una estrella, perdón, en las revisiones, no, en las reseñas de una estrella, por ejemplo, los comentarios más positivos, a ver qué era lo que estaban diciendo. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, me sentí energizado dentro de los primeros 5 minutos, pero esto solamente se mantuvo por 45 minutos. Pagué $3.99 por esta bebida. Podría haber tomado solamente una taza de café y haberme ahorrado el dinero.
Entonces, acá, por ejemplo, pues, suena positivo porque está diciendo, ah, bueno, sí, pues me sentí muy energizado y todo y me duró tanto tiempo, pero sale más eficiente comprarte un café. Entonces, miren que como que lo está diciendo, como que tiene diferentes entonaciones y por eso acá se está considerando como que es el valor más positivo. Miremos, por ejemplo, la menos positiva en el puntaje 1, que es lo que está diciendo. Dice, me gustaría haber leído esta reseña antes de comprar 2 galones de este aceite por mis problemas de salud. Y Trix, esto huele como un olor químico de neumático, pues. Este olor viene de la rubber gasket, que es gasket, no sé qué es gasket, ahí sí me corcharon, muchachos. Es gasket. Ah, bueno, es como un, ¿cómo se dirá gasket? Bueno, como un empaque, eso es como un empaque. Este olor viene del empaque negro en la tapa. Cuando llamé a reportar la situación a la compañía, Sabrina me dijo que había tenido que pagar para enviarles una muestra a revisar en el laboratorio, a probar en el laboratorio. Increíble. Buen servicio al cliente hubiera indicado que ellos hubieran pagado por el producto para ser devuelto y haberme dado un reembolso total, incluyendo el envío. El producto es, ¿cómo se dice? Faulty, como regular, o sea, no es bueno, punto. Nunca hubiera ordenado nada. Nunca voy a ordenar nada de esta compañía otra vez y no recomiendo esto para nadie basado en este terrible servicio al cliente y falta de responsabilidad y pertenencia pues, hacia la empresa. Entonces miren que sí tiene sentido que se hubiera, pues que se hubiera categorizado como ascending true. Esta es la más negativa entre todas, perdón, la menos positiva entre todas, las que se tienen de una estrella. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, si es positivo sería la menos negativa. Miremos a ver qué sale. Bueno, en este caso coinciden la menos negativa y la más positiva de puntuación 1. Coloquemos ascending false. Yo creo que también va a coincidir lo otro, pero miremos. Las que tenía que decir false y ascending false. Ahora, ¿qué teníamos? Teníamos, era negras, no me acuerdo. Y originalmente habíamos puesto acá que así esta era la que teníamos originalmente, listo. Entonces eso era lo que estábamos revisando. Mientras que en este caso, ¿qué está diciendo? Estamos mirando la más positiva de las de una estrella. Entonces dice, cancelamos la orden, fue cancelada sin ningún problema. Esto es positivo. Bueno, y si miramos la menos positiva que dice. El producto llegó etiquetado como maní salados de tamaño jumbo.
los maníes fueron en realidad pequeños y sin sal. Terrible. No estoy seguro de si fue un error o si el vendedor intentó representar el producto como jumbo. Entonces, sí, este sería el que tiene la revisión menos positiva entre los peor valorados. Vamos a ver qué sale. Bueno, en este caso sí tenemos referencias, pero esto tiene que ver como con ese valor de compound, por eso nos dan unas diferencias como más marcadas, porque ese valor compound tiene como una, ¿cómo se dice? Un papel bien importante en esta parte, mientras que en el Roberta pues no existe. Entonces así ustedes pueden hacer, por ejemplo, esas revisiones. Bueno, entonces sí, acá estamos haciendo esas revisiones. Hay otra manera en la que podemos hacer un análisis mucho más sencillo de esta parte, y es cuando utilizamos este módulo de Transformer también que se llama Pipeline. ¿Cómo funciona este pipeline? Lo que hacemos es que nombramos de alguna manera este objeto que vamos a crear, este objeto tipo pipeline, le colocamos algún nombre y decimos pipeline análisis de sentimientos, y entonces después lo que hacemos es que simplemente decimos, pues colocamos algún texto y entonces nos aparece un diccionario creado con 2 pares de datos que sería la etiqueta, si es positiva, negativa o neutra, y el puntaje. Entonces estos, por ejemplo, son 3 ejemplos que había puesto Rob Mula, que fue el señor que les conté de creador de los datos anteriores de la montaña rusa. Este es uno de los señores como que trabaja más fuerte en Kaggle, que es ese lugar donde también les conté que la gente hace competencias de proyectos de aprendizaje de máquinas para hacer todo este enlace. Entonces, este ejemplo es tomado de ahí. Entonces, mire que, por ejemplo, dice, me encanta el análisis de sentimientos. Entonces, dice etiqueta positiva, puntaje, .999, otros números. En el otro dice, asegúrese de poner like y suscribirse. Entonces, también positivo y pues también muy alto, .99. Que es un abucheo, dice negativo. Pongamos uno más como porque sí, como por cambiar. ¿Qué ponemos? A ver qué nos dice el analizador de sentimientos del Transformer. ¿Qué quieren que pongamos? En inglés, porque todavía estamos en inglés. ¿Qué ponemos, chicos? Díganmela en español y yo la traduzco entonces. Cualquier frase. ¿Alguna frase para que terminemos ya? A ver. Yo soy como tan mala para inventar frases. Por ejemplo, este. A ver qué dice. Solo este pedacito. Dice negativo, sí, claro, esto es bien negativo. Entonces, miren, ahí sale negativo. Miremos si decimos una copa de café, una taza de café, Spanglish.
Entonces, miren, como tiene neutralidad, pues es más o menos neutral la frase, pues el puntaje no sale como tan en los 90. Bueno, acá sí toma la parte negativa porque está diciendo que se tomó una taza de café y se fue. Entonces sí detecta negatividad en este caso. Miren que cuando le coloco y lo amé, entonces también aumenta el porcentaje de positividad. Entonces sí ven que es mucho más, pues cuando trabajamos así con Transformers, que es como el módulo principal, desde donde se desprenden estos dos, Pipeline y Roberta, pues es como mucho más predictivo en términos de sarcasmo y de, pues como entonaciones que uno le podría dar acá. Entonces eso sería por ahora. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Está Bien, interesante. Dani, sí, muy interesante. Bueno, Y Profe, de practicar también. profe, en términos generales, ¿cómo se podría definir un pipeline? Pues así como generalizando. pues en realidad es el pipeline a lo que se refiere es a un predictor de, o sea, un analizador de sentimientos, pero es una forma fácil y rápida de ejecutar estas predicciones. Esto es básicamente la verdad, de este no conozco mucho, solo sé que es una forma fácil y sencilla de hacerlo porque simplemente dice, ah, bueno, esto es bueno, malo, regular y ya. Lo único que sé de este. Pero miremos. Sino que yo en otros, pues en otros trabajos he visto que es Ujú. como si fuera un modelo, pues en general, en el que se entrena con datos y sí, pues como un modelo de inteligencia. Sí, lo que pasa es que también se puede entrenar todos estos modelos que vienen acá en Transformers, se pueden entrenar y le puedes hacer, por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es con estos datos de esta parte. Pero entonces es un modelo muchísimo más liviano. Pero la verdad no conozco muchos datos de este modelo porque, pues la verdad es que pues apenas lo he utilizado como en esta parte, entonces no, pues en la próxima te digo algo más de este, listo, porque la verdad de este sí sé casi nada. Está bien. Listo, Bueno, bueno listo. chicos, entonces en la siguiente que vamos a ver otro que se llama el de TextBlock y vamos a ver cómo haríamos para analizar texto en español también, listo. Entonces ahí les dejo los comentarios mientras, ve el cuaderno mientras y con los datos y ya, por si quieren ir mirando, listo. Listo, Dani, gracias. Bueno, que les vaya muy bien entonces. Gracias, Dani. Bueno. Vale, con mucho gusto, que estén bien. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Que les vaya bien. Ay, se me olvidó cómo parar esto.